Muy bien, vamos a continuar en el estudio del libro Misionero de la Luz. Es una entrega que nos hace André Luis en su visita a la Casa Espírita y en la Tierra y toda la experiencia que ha tenido. Ayer vimos el proceso de materialización, ¿no? O sea, recordarán cómo es un fenómeno muy escaso, muy raro, no se hace realmente actualmente, muy extraño, porque obviamente tiene que haber muchas condiciones, especialmente el medio y de los que acompañan, pero de todos modos, él nos ha explicado cómo es el fenómeno, ¿no? Vamos ahora al siguiente capítulo, 11, intercesión. La palabra intercesión, los que no lo conozcan, esa palabra, un ejemplo, por ejemplo, tenemos a Jesús, intercede por nosotros ante Dios, ante el Padre. Es el intercesor, o sea, es el que nos presenta, habla bien de nosotros. Esa es una intercesión, interceder. Pero vamos a ver qué pasó en la intercesión acá con nuestro hermano André Luis. Dice, cierta noche, finalizada la disertación que Alejandro dedicaba a compañeros terrenales, mi orientador fue solicitado por dos señoras que fueron conducidas en condiciones muy especiales a aquel curso adelantado de esclarecimientos, puesto que eran seres que todavía se encontraban vinculadas a los vehículos de la carne y que buscaban al instructor temporalmente desligada del cuerpo por influencia del sueño. Ya hemos visto que ese fenómeno, el de salir del cuerpo, mientras uno duerme, es algo natural. Uno no tiene que tener facultades especiales para salir del cuerpo. Todos salimos temporalmente mientras duerme el cuerpo físico. Por eso dice que cada vez que uno duerme está practicando la muerte, el salir del cuerpo físico. Y entonces vemos que dos señoras, ¿no?, se acercan a hablar con Alejandro, y vamos a ver qué pasaba con ellas. Dice, la de mayor edad, evidentemente espíritu más elevado, dadas las manifestaciones de luz de la que se veía rodeado, parecía ser muy conocida y estimada por Alejandro, que la recibió con evidentes demostraciones de cariño. Pero la otra, envuelta en un círculo oscuro, traía el semblante angustiado y lloraba. Eso también hemos aprendido en los otros libros anteriores, que el periespíritu, el envoltorio que tenemos, temporal, que tenemos, que envuelve al espíritu, tiene brillo o no tiene brillo. Tiene brillo cuando el espíritu está esclarecido, o sea, tiene ya la diferencia del bien y del mal, ya optado por el bien, y refleja también el nivel espiritual de ese espíritu. Pero cuando viene opaco, oscuro, algo malo está pasando, que hace que ese espíritu no brille. Vamos a ver qué pasó. Oh, amigo mío, exclamó la entidad más simpática después de los primeros saludos, dirigiéndose al benévolo orientador. Le traigo a mi prima Esther, que perdió al esposo en dolorosas circunstancias. O sea, Esther es un espíritu encarnado. Tanto Esther como esta señora estaban todavía en un cuerpo físico, pero temporalmente habían salido del cuerpo. Y esta señora había llevado a su prima, Esther, para conversar con Alejandro. Y dice que lo había perdido al esposo, o sea, el esposo sí había desencarnado, en dolorosas circunstancias. Y mientras la señora indicada enjugaba los ojos en silencio, muy entristecida, la otra continuó. Es interesante, porque el espíritu es es el principio inteligente, ¿no? Y entonces cuando está fuera del cuerpo, el espíritu sigue sintiendo igual. Si la persona cuando estaba encarnada, está en el cuerpo, está sufriendo una pérdida, un dolor, un llanto, el espíritu es el que está llorando. No hay una independencia, que el cuerpo es el que lloró y el espíritu se fue de parranda. No, no, no. Por eso seguía ella llorosa y angustiada, estando en el mundo espiritual. Alejandro, conozco la elevación y la urgencia de sus servicios. No obstante, solicito su ayuda para nuestros pesares terrestres. Si fuese absurda nuestra rogativa, discúlpenos con su corazón clarividente y bondadoso. Somos mujeres humanas. Perdónenos, pues, si tocamos a su puerta de benefactor para atender a problemas tristes. O sea, tenía un gran respeto a Alejandro, porque Alejandro era un espíritu elevado, más elevado que esa señora. Etelvina, amiga mía, habló el instructor con entonación de ternura.
en todas partes, el dolor sincero es digno de amparo. Si hay sufrimientos, mientras permanecemos encarnados, mientras permanecemos en un cuerpo físico, también existen aquí, donde nos encontramos, signos de pocos burdos, y en todos los lugares debemos estar dispuestos para brindar la cooperación legítima. Por tanto, digan lo que desean y siéntanse a gusto. Ambas señoras se mostraron aliviadas y pasaron a conversar con calma. Etelvina, satisfecha, presentó entonces a la compañera y comenzó a relatar su dolorosa historia. Se había casado hacía 12 años con el segundo novio que el destino le reservara, aclarando que al primero, al cual había amado mucho, se suicidara en circunstancias misteriosas. Al principio se había preocupado intensamente con la actitud de Noé, el primer novio, muy amado de su corazón. Pero la devoción de Raúl, el esposo que el cielo le enviara, consiguiera deshacerle las amarguras del pasado, formalizando la aventura conyugal con amoroso entendimiento. Tenían 3 hijitos que la providencia divina les había concedido y vivían en completa armonía. Raúl, aunque de carácter melancólico, era dedicado y fiel. ¿Cuántas veces había tratado ella en vano de balsamizar sus recónditas llagas? Pero el compañero nunca se las mostraba plenamente. Aún así, la existencia transcurría venturosa y en calma, en un santuario de mutua comprensión. A pesar de vivir siempre para el desempeño de las sagradas obligaciones domésticas, aparecieron enemigos ocultos que le habían sustraído la felicidad. Raúl había sido asesinado inexplicablemente. Amigos anónimos habían recogido el cadáver en la vía pública, llevándole a la casa aquella terrible sorpresa. Tenía el corazón atravesado por un disparo de revólver que, aunque había sido encontrado junto al cuerpo exangüe, no les pertenecía. ¿Qué misterio envolvería aquel terrible crimen? Diversas personas y policías creían que se trataba de un suicidio, tanto así que todas las diligencias de la justicia criminal se hallaban interrumpidas. Mientras tanto, por su condición de mujer, creía en un asesinato. ¿Qué motivos podían haber conducido a un hombre probo y trabajador a un suicidio sin causa alguna? ¿Por qué se mataría Raúl cuando todo le era favorable con relación al futuro? Innegablemente sus recursos financieros no eran tan extensos, pero sabían equilibrar con decencia sus gastos con sus ingresos. No, dice el compañero, según su parecer, tenía que haber dejado la tierra por imposición de un tenebroso crimen. Pero en su generosidad femenina, Esther, anegada en lágrimas, no deseaba culpar a nadie, no deseaba vengarse, pero sí calmar su desalentado corazón. ¿Sería posible, por intermedio de Alejandro, soñar con el compañero en el sentido de obtener sus noticias directas, de hacerle sentir el cariñoso interés del hogar? Teniendo los hijitos pequeños y 2 tíos ancianos que dependían de sus atenciones, la angustiada viuda se encontraba en pésimas condiciones financieras y en una viudez inesperada. No obstante, agregaba llorando, estaba dispuesta a trabajar y a consagrarse a sus hijitos, volviendo a comenzar la vida. Pero antes de eso, deseaba confortar su corazón, anhelaba enterarse de lo ocurrido y conocer la situación del esposo para poder resignarse. ¿Ven? Esa circunstancia especial le contaron a Alejandro. Y el primer novio que tuvo, que amó mucho, murió. Y este segundo que vino a consolarla, a acompañarla y había formado un hogar, también aparece muerto. Piensan que ha sido suicidio, pero ella no lo cree. Y es más, él nunca, a esas personas, ¿no? Seguramente hay parejas así que nunca llegan a conocer a su pareja, porque su pareja tiene un mutismo, se calla, o siempre está en melancolía, nunca llega, y no quiere abrirse, no quiere contar lo que tiene. Pero decía, la viuda decía de que no había una causa, el dinero no les faltaba y tampoco les sobraba. Y por eso quería ella soñar con Alejandro, con Raúl, para que poder conversar con él y preguntarle qué cosa había pasado. Al final de su larga y sentida exposición, anegada en llanto, dirigiéndose al meditador, concluía: por piedad, generoso amigo, ¿nada me puede decir? ¿Qué habrá sido de Raúl? ¿Quién lo habrá asesinado y por qué? La sufrida viuda parecía alucinada por el dolor y se sumergía en las más disparatadas indagaciones.
Alejandro, lejos de disgustarse con sus intempestivas preguntas, asumió una actitud paternal y cariñosamente tomó las manos de la interlocutora contestándole: tenga calma y valor, amiga mía. En este momento no es fácil complacerla. Es imperioso investigar con cuidado para poder solucionar el problema con el debido criterio. Vuelva pues a su hogar y descanse suprimidamente. Existen sufrimientos que no pueden curarse a fuerza de razonamientos del mundo. Es indispensable conocer el refugio de la oración, confiándolas al Padre Supremo. Ampárese en la fe sincera, confíe en la providencia y veremos lo que es posible hacer en el sector de la información y del socorro fraterno. Examinaremos el asunto con atención. No le negó la ayuda. Sin embargo, ahí no podía él ahí un archivo y sacar información. Ellos son muy cautos. Y la manda a lo que debe hacer uno, orar, refugiarse en la oración. En estos momentos difíciles, la oración va a venir el consuelo y uno debe pedirlo. Que los buenos espíritus lo ayuden o la ayuden a pasar ese momento difícil. Es una prueba muy difícil. A solas conmigo y sintiendo tal vez mi necesidad de preparación y de conocimiento, el orientador me explicó: nuestros amigos encarnados muchas veces creen que somos adivinos, ¿ven? Yo pregunto también a algún espíritu amigo y él me dice: no lo sé, porque son espíritus buenos. Si fuera un espíritu atrasado, él me dice todo, me contesta todo lo que yo quiero. Me da información falsa, no, pues eso no se debe preguntar. Si un espíritu bueno viene y me cuenta algo, me va a contar lo que puede contar. Si yo le hago preguntas, me dice: no lo sé, voy a intentar información. Eso, así actúa un espíritu bueno. Si por el simple hecho de que estemos fuera de la carne, admite que ya somos señores de sublimes dones adivinatorios, olvidados de que el esfuerzo propio, con el trabajo legítimo, es una ley para todos los planos evolutivos, mas sonriendo paternalmente agregó: entre tanto, es forzoso considerar que nosotros, cuando nos encontramos en la Tierra, en circunstancias similares, no procedíamos de otro modo. O sea, él justificaba las preguntas, justificaba la curiosidad de la señora, la viuda, de saber cómo había sido la muerte de su esposo. Porque dice, reconocía también a Alejandro, que cuando está uno acá, quiere saber uno cómo fue, sufrió, no sufrió. Esas preguntas hacen. Perdón. ¿Dónde está? Y muchas veces uno no puede decir dónde está, porque sabe que está sufriendo las consecuencias de errores. Entonces uno le dice: bueno, hay que orar bastante. Tampoco hay que ser cruel, ¿no? Yo siempre pregunto al espíritu que me quiera dar una información: ¿puedo decirlo? Me dicen: no, y no lo digo. Me digo: sí, pero trata de explicarlos, hace asistencia fraterna y hacemos. Al día siguiente, considerando que bien podía yo disponer de más tiempo, Alejandro me invitó a acompañarlo hasta la residencia de Esther. Tomaría el hogar de la interesada como punto de partida para llevar a cabo las averiguaciones que deseaba llevar a efecto. Vamos a investigar, vamos a investigar. ¿Cómo? Ponderé. ¿No sería más práctico invocar directamente al esposo desencarnado mediante nuestros poderes mentales? De ese modo, Raúl podría ser oído sin dificultades, observándose posteriormente lo que podría hacerse a favor de la viuda. El instructor, sin despreciar mi idea, consideró: sin duda, ese es el método más fácil. En muchos casos debemos poner en juego semejantes recursos. Pero, André, el servicio de intercesión, para ser completo, exige alguna cosa de nosotros mismos. Concediendo a nuestra hermana Esther algo de nuestro tiempo y de nuestras posibilidades, seremos acreedores de más justos conocimientos respecto a la situación general, enriqueciendo simultáneamente nuestros valores de cooperación. Aquel que hace el bien es el primero en beneficiarse. Por eso Divaldo dice: qué bien que me hace hacer el bien. Por el bien mismo, no por esperar recompensa. Te aplauden, si te aplauden y te agradecen, ya recibiste el agradecimiento aquí en la tierra. No puedes decir, pero yo hice tanto y no te agradecieron, no te aplaudieron, no te dijeron, fulanito de tal, no te mueras nunca, como se dice en Argentina. No. Entonces, ese es el verdadero agradecimiento que uno debe buscar, que no le agradezca. Concediendo a nuestra hermana algo de tiempo, dice. Aquel que hace el bien es el primero en beneficiarse, le he dicho.
El que enciende la luz, es el que se ilumina en primer lugar. Qué bonito eso, ¿no? El que enciende la luz es el que se ilumina en primer lugar. Lo que obedece la luz, el que abre su corazón, el que hace su apertura de conciencia, se ilumina primero. Como quien no deseaba extender la conversación, Alejandro guardó silencio. Y nos pusimos en camino, comprendiendo una vez más que como en la tierra el servicio de colaboración fraternal, en el plano de los espíritus reclama esfuerzo, tolerancia y diligencia. La casa de la pobre viuda se localizaba en una calle modesta, que aunque relativamente confortable, parecía estar habitada por muchas entidades de condición inferior, lo que se ve sin dificultad, por el movimiento de entradas y salidas, aún sin haber pasado nosotros al ambiente doméstico. Lo primero que perciben es que ahí había espíritus inferiores. Qué triste si uno llega a una casa y siente una pesadez, ¿no? Y se da cuenta, acá hay espíritus bajos. Sin necesidad de verlo, se siente el ambiente pesado, los sensitivos se sienten. Entonces uno dice, aquí no hay vigilancia, no hay oración. Solo así se logra que la casa esté limpia. Vigilar. Velad y orad, dice Jesús. Oración todos los días. Y le voy a seguir repitiendo, así se aburren, ¿no? De que se levantan, gracias a Dios, un día más. Con todas las luchas, con todas las pruebas, con todas las dificultades que tengo, con todas las enfermedades que me duele hasta el callo. Pero gracias, Señor, un día más. Y cuando dormimos, gracias, Señor. Terminó el día, voy al mundo espiritual, utilízame, ser tu trabajador. Entonces, esa oración va a hacer que se formen fajas electromagnéticas que van a traer los espíritus buenos para proteger tu casa. Porque sabe que tú estás allí orando, estás dando de tus fluidos. Entonces, es un trabajador. Protegen a sus trabajadores. Pero si no hacemos eso, si solamente dedicamos, nos levantamos y escuchamos al pajarito cantar y si le mandamos una guisurraza acá y te la bajas a dormir, bajamos y estamos con una cara, así me sale una palabra que fuerte acá, no, tenemos una cara bastante fea y gruñimos, nos saludan, hola, gruñimos, no saludamos, gruñimos, ¿no? Vemos la comida, es un asco. Cuando sabe cuánta gente no pueden tomar eso que les es asco para ellos, cuántas personas quisieran comer eso y le hacemos asco, hacemos pelea. Pero esa casa está así, de espíritus atrasados, así, llena. Entonces está la responsabilidad de nosotros, de cada uno de nosotros. Dice, entramos sin que los desencarnados infelices identificasen nuestra presencia en virtud del bajo patrón vibratorio que caracterizaba sus percepciones. ¿Ven? La vibración, el tenor vibratorio de un espíritu inferior no permite que vea la vibración elevada de un espíritu ya adelantado. No se ven. En cambio, el que está arriba sí puede ver al de abajo. El de abajo no puede ver al de arriba, salvo que el de arriba se lo permita. Entonces ellos pasaron, esos espíritus ni se dieron cuenta que estaban ellos allí, y por tanto, dice, el cuadro era doloroso de ver. La familia, constituida por la viuda, 3 hijos y una pareja de ancianos, se encontraba sentada a la mesa ante un almuerzo sencillo. Un hecho hasta entonces inédito para mí llamó mi atención. 6 entidades envueltas en círculos oscuros los acompañaban en la comida como si estuviesen tomando alimentos por absorción. 6. Oh, Dios mío, exclamé aturdido dirigiéndome al instructor. ¿Será posible? ¿Desencarnados a la mesa? Alejandro replicó tranquilamente. Amigo mío, los cuadros de vicio mental, ignorancia y sufrimiento en los hogares sin equilibrio religioso son muy grandes. Donde no existe organización espiritual, no hay defensas para la paz del espíritu. Esto es intuitivo para todos los que estimen el recto pensamiento. Si nosotros queremos vivir la vida porque sí, vivimos la vida porque y nos olvidamos toda la parte espiritual, estos espíritus van a estar comiendo con nosotros. Porque nuestra organización es las defensas, no tenemos defensas. Y entonces vienen las enfermedades, los problemas, los vicios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué habremos hecho? Una vez me dijeron eso. Conocía la vida de este señor. Estos espíritus, y lo hemos estudiado, se llaman espíritus neutros. Un espíritu neutro es aquel encarnado
espíritu encarnado, que no se compromete con nada, pasa la vida, si trabaja, trabaja en lo mínimo, le interesa, si tiene esposa es porque tenía que alguien acompañarla y se ahorraba en empleada, se lavaba, plancha, su empleada, y para otros servicios también. No se encariña ni con sus hijos, ese es un espíritu neutro. Y entonces había un problema en esta pareja con sus hijos, ¿no? Problemas de salud y problemas casualmente de rebeldía, uno de ellos se había revelado mucho. Y entonces viene él acompañando a la esposa, estaban separados a la peruana, ¿no? La separación a la peruana, misma casa, distinto cuarto para dormir, ¿no es cierto? Entonces el divorcio a la peruana, bajo el mismo techo, pero... Y la señora sí trabajaba un montón, era la que sostenía el hogar. Y entonces se las dice esta expresión: ¿qué habremos hecho de mal para tener un hijo así? Ay, yo tenía que aguantarme, ponerme la lengua, mi espíritu se salía para decirle, es culpa tuya, pues, porque te estás siguiendo tu ejemplo, no me interesa nada, es mucho, no me interesa nada. No sabemos reconocer nuestros errores, y lo dijo así, con sinceridad, ¿no? Él está muy enfermo ahora, muy enfermo. No sé si ya sobrevivió a la prueba que le tocó, pero no nos damos cuenta de que nosotros somos responsables de la vibración de la casa. Si nosotros estamos fallando en eso, entonces no nos podemos quejar de que espíritus atrasados estén en casa, haciendo lo que quieren. Y aquí había 6 que estaban comiendo con ellos. Los que desencarnan en condiciones de excesivo apego a los que dejaron en la tierra, encontrando en ellos las mismas cadenas, casi siempre, miren, encontrando en ellos las mismas cadenas, casi siempre se mantienen ligados a la casa, a las situaciones domésticas y a los fluidos vitales de la familia. Se alimentan con la parentela y duermen en los mismos aposentos en que perdió su cuerpo físico. O sea, esos 6 que estaban allí eran familiares de ellos, que seguían en el mundo, ahora estaban en el mundo espiritual, pero no habían querido ir a otro sitio más que quedarse allí como obsesores. Y siguen su vida con ellos, van a dormir, también están allí, si están viendo televisión, si están conversando, están allí, si están comiendo, se sientan. Siguen su vida pensando que todavía continúan vivos. Pero de hecho llegan a alimentarse utilizando los mismos manjares de otro tiempo, indagué con asombro. Vi la satisfacción con que las entidades congregadas allí absorbían gustosamente las emanaciones de los humeantes platos. El vapor que salía del plato, ellos la disfrutaban. Alejandro sonrió y consideró: ¿tanta admiración solamente por verlos tomando alimentos por la nariz? ¿Y nosotros? ¿Acaso desconoce usted que el hombre encarnado recibe más del 70% de la alimentación común a través de los principios atmosféricos captados por los conductos respiratorios? Claro que sí. Claro que sí. Al respirar nosotros absorbemos elementos necesarios para la vida. ¿Usted tampoco ignora que las sustancias cocidas al fuego sufren profunda desintegración? Pues bien, nuestros hermanos viciados en las sensaciones fisiológicas encuentran en los elementos desintegrados el mismo sabor que experimentaban cuando se hallaban en posesión del cuerpo carnal. Es por eso que un espíritu puede sentarse y disfrutar de una comida, o el olfato, la respira, y siente el gusto de estar comiendo. No obstante, ponderé, parece desagradable tomar alimentos, obligados a compartir la compañía inevitable de desconocidos, y principalmente desconocidos de la especie de que tenemos a nuestra vista. Pero usted no puede olvidar, adujo el orientador, que no se trata de gente anónima. Estamos viendo a diversos familiares que los propios encarnados retienen con sus pesadas vibraciones de apego enfermizo. Esa es una obsesión por amor. Hemos visto también las causas de obsesión, ¿no? Y una de las causas es obsesión por amor. O sea, desencarna el ser querido y uno no lo deja irse. Lo llora, lo llama. ¿Por qué te fuiste si todos los días estás con eso y vas imantándolo y atrayéndolo? Y al final ese espíritu dice, bueno, me quedo acá para acompañar. Como espíritu, pero inferior. Le estamos ocasionando un daño porque no lo dejamos que evolucione, que vaya al nivel que le corresponde. Ahora puede ser que le corresponde a un nivel inferior, pero tiene que ir. No le corresponde más estar al lado de
de esa familia. Esto corresponde ir al mundo espiritual para prepararse para su siguiente reencarnación. Alejandro pensó un momento y continuó. Empero, admitamos su hipótesis. Aunque la mesa estuviese rodeada de entidades indignas, extrañas a los lazos consanguíneos, queda la certeza que las almas se reúnen obedeciendo a las tendencias que les son características, y dada la circunstancia de cada espíritu, él tiene las compañías que prefiere. Esa es la ley de afinidad. Entonces, si yo tengo una afinidad, que me gusta ver televisión o estoy almorzando, y me gusta ver programas no apropiados, vamos al extremo, me gusta ver pornografía, estoy solo en mi casa, hay programas por ahí, estoy comiendo ahí, disfrutando lo que veo, vendrán espíritus, no necesariamente familiares, que también gusten de eso y quieran comer también contigo, y están mirando y gozándose, uno los está alimentando. La mesa familiar es siempre un receptáculo de influencia de naturaleza invisible. Valeciéndose de ella, si el hombre medita en lo bueno, los trabajadores espirituales de la vecindad del pensador se le unirán para participar en su servicio en el bendito campo de los buenos pensamientos, conservándose la familia en un plano superior y rindiendo culto a elevadas experiencias de la vida. Se le aproximarán los orientadores de la iluminación espiritual, arrojando en el terreno de la conversación constructiva la semilla de ideas nuevas, que en esos momentos se mueven con la belleza sublime de la espontaneidad. No obstante, por las mismas disposiciones de la ley de afinidad, la maledicencia atraerá a los calumniadores invisibles y la ironía buscará, sin lugar a dudas, a las entidades burlonas y sarcásticas que inspirarán el anecdotario poco digno, dejando vastísimo margen a la liviandad y la perturbación. Yo recuerdo, y con mucho gusto ahora, en ese tiempo no me gustaba mucho, pero lo que hacía mi padre, ¿no? Mi padre el día domingo, después del servicio religioso, teníamos que ir de temprano, yo soy de origen metodista, iglesia evangélica metodista, a las 9 de la mañana comenzaba la escuela dominical, que es las clases para los niños, para todas las edades, clases de Biblia, teología. Estudiábamos un capítulo o una parábola, y de acuerdo a la edad, te iban dando explicación. Terminado eso, venía el culto principal y el culto para niños. Y el tema casi siempre era el mismo, pero para los niños era contado al nivel de niños. Y el culto principal, en este caso, mi padre era el que daba la prédica fabulosa, fantástica. Terminaba eso, nos despedíamos, todo bonito, porque se hace una familia realmente, las iglesias evangélicas, uno se conoce a todos, ¿no? Y cada uno se despide para acá, para allá, y cada uno a su casa. Y en casa siempre caía algún paracaidista, porque mi papá nunca dejaba la puerta cerrada. Conversando, se da cuenta que alguien no tenía, y lo invitaba a la casa. Mi hermano Javier era el que más se protestaba porque la ración se reducía, ¿no? Así era mi padre. Y entonces, obviamente, antes de almorzar, servían y todos sentados, todos. Nadie no gustaba que estuviera en la cocina, y sirvió y hacía una oración. Hermosa oración, bendiciendo los alimentos, dando gracias a Dios, y comíamos. Clásico domingo, tallarines, bien italianos. Tallarines con albóndiga, tallarines con carne, pero tallarines sí o sí, y sopa de entrada. Porque mi papá tomaba sopa en invierno, hasta el verano, y yo también por eso tomo sopa, siempre. Bueno, la cosa hasta iba bien, hasta iba bonito. La sobremesa, nadie se levantaba, nada que me voy, chao, como ahora están con el aparatito ahí, cada uno a su lado, no. La sobremesa. A ver, hijos, ¿qué entendieron de su clase en la escuela dominical? Y había que contarle, por eso había que estar atento en la escuela dominical a lo que aprendía, porque él sabía el tema y sabía, bueno, dominaba todo ese tema, ¿no? Quiero que me des una opinión de lo que has aprendido. Y nos tomaba examen, de acuerdo a la edad de cada uno, nos tomaba examen, seguía la clase, entonces, pero él hacía solamente para que prestáramos atención. Y entonces, bueno, ese ambiente era un ambiente muy lindo. No había discusiones, no había peleas. Hasta los animales, me acuerdo de los perros. Eran tan buenos los perros que dejaban entrar a todos los ladrones. Demasiado buenos. Pero eso, ¿podemos rescatarlo? Sí podemos rescatarlo. No llegando al extremo de mi papá, pero mi papá ya se pasaba, ¿no? Pero enseñar a nuestros hijos la oración. Bendigamos los alimentos. Hacemos entender que hay millones
que no tienen esa bendición de tener los alimentos. Pueden ser alimentos sencillos, ¿no? No un banquete, pero da gracias a Dios que tienes un plato de sopa, porque en estos momentos hay tantos que no pueden comer nada. Entonces, en ese sentido, ayudar. Y eso va a bendecir la casa, porque dicen los espíritus que cuando hay ese culto, no llegar al fanatismo, no estoy diciendo de religión tal, no, simplemente es espiritualidad. Los buenos espíritus se acercan y los malos espíritus se retiran cuando vienen los buenos espíritus. No pueden estar juntos. Se incomodan. Indicando al grupo que se lleva a la mesa, Alejandro añadió: aquí los inverteradamente tristes atraen a los familiares desencarnados de análoga condición. Es el vampirismo recíproco. Oiga usted lo que hablan. Miren, está bien tener tristeza cuando parte un ser querido. Lo he pasado yo con mi papá y mi mamá. El primer día descargué todo, pues como médico de ellos, los he seguido por todo el proceso de desencarnación, y entonces me he permitido llorar. Por supuesto, nadie se puede hacer el fuerte, nada. Uno llora la pérdida del ser querido. Con todo el conocimiento que mi papá y mi mamá tenían un lugar, un nivel muy elevado, pero uno siente la pérdida, ¿no es cierto? Un día, ya al segundo día, debe ser menos. Al tercer día ya se apareció el espíritu que mi mentor me dijo: ya basta, estuvo bueno, a trabajar, ya, porque le estás haciendo daño a tu ser querido. ¿Quieres mucho a tu mamá? Si sigues así, la estás obsesando, la estás atrayendo, porque ella también te extraña, ella también está triste. Entonces, ambos deben de reencontrarse en el sueño y ayudarse, acompañarse, porque la muerte no existe. Lo que muere es el cuerpo físico. El espíritu es inmortal. Y es tan así que mi madre después vino. Fue un reencuentro hermoso. Pero ven, no podemos, en cambio, en esta familia, seguían con esa tristeza. Van a ver la conversación que hacían. Nunca pensé que vendría a sufrir tanto en este mundo. Eso lo he escuchado yo acá. ¿Qué habré hecho para venir a sufrir tanto? Ya se derrotó. ¿Para qué voy a estar buscando la razón por la cual sufro tanto? Sino más bien decir, bueno, tengo lo que me merezco y lo que necesito. Cargo mi cruz y sigo para adelante. No, me gusta ser la víctima. Todos los días me duele algo distinto. Yo tengo acá uno que me dice así, todos los días: hoy que te duele, de arranque la cabeza. 2 meses y medio que me duele la cabeza. Al día siguiente, ¿qué te pasa? 1 mes que no puedo dormir. ¿Qué te pasa? Las piernas que me queman. Ya, o sea, todos los días aprendo algo más de fisiología, porque es mi maestro de eso. Ay, Señor. Muy bien, tú curas a todos, pero a mí nunca me has curado. También eso me la dicen, ¿no? A todos curas. Seguramente tengo que pagarte la consulta. Todavía me dice eso. Tengo que pagarte la consulta, los medicamentos, para que me prestes atención. Ah, bueno, buena idea, le digo yo. Buena idea, te anoto. Te descuento. Dice: Augusto y yo trabajamos tanto en nuestra juventud, ahora llegados a la vejez, sin recursos para enfrentar la vida, nos vemos obligados a sobrecargar a una pobre sobrina viuda. Oh, qué doloroso destino. Esos son los ancianos, los tíos, la pareja de ancianos, se están quejando de eso. Mientras las lágrimas corrían por su mejilla de cera, el anciano le hacía coro: es verdad, para una vida laboriosa y difícil, tan amarga compensación, jamás esperé una vejez tan oscura. Los dos deprimidos. Una pareja depresiva atrae espíritus que se alimentan de la depresión. Por eso estaban esos familiares ahí. Igualmente. Las entidades vestidas con túnicas sombrías, al escuchar semejantes declaraciones, se conmovían abrazándose con fervor a los ancianos. Se acercaban a ellos y los abrazaban para consolarlos, pero no, se estaban nutriendo de ese pensamiento tan negativo. Ambos habían hecho una simbiosis. La viuda, aunque triste, agregaba con resignación: en efecto, nuestras pruebas han sido crueles. No obstante, debemos confiar en la bondad de Dios. Al menos había esa lucecita. Por eso ella la llevaron a conversar con Alejandro. Todavía no había tirado la toalla. Alejandro fijó en ella toda su atención y noté que en el alma de la viuda florecía una disposición singular.
Con sus ojos brillantes, como si percibiese desde muy lejos nuestra influencia espiritual, se acordó en forma vaga del sueño de la noche diciendo, se acordó en forma vaga. ¿Ven? Uno se acuerda, por ahí empieza a aparecer los recuerdos de lo que pasó en el mundo espiritual la noche anterior. Gracias a la providencia, amanecí hoy mucho más confortada. Soñé que la prima de Telvina me condujo en presencia de un mensajero celestial que bendijo mi corazón, aliviando mis pesados dolores de estos últimos días. Oh, cómo me sentiría feliz si me fuera posible reconstruir ese sueño de luz. Un traguito de agua. Cuéntenos, mamá, exclamó su hijita de unos 7 años de edad, que hasta entonces se había mantenido en silencio. La señora de buen grado comentó, hija mía, no es posible describir las grandes sensaciones. No me acuerdo con precisión de todo, pero recuerdo que el emisario de Jesús me escuchó con paciencia y enseguida me dirigió palabras confortantes y de amor. Lejos de reprenderme, me acogió bondadosamente y revelando divina tolerancia, escuchó mis quejas hasta el fin, cual médico abnegado. Por eso me levanté hoy con otro ánimo. Estemos conformes, pues Dios nos auxiliará. Una vez que me rehaga por completo, ganaré nuestro pan con el trabajo honesto. Tengamos esperanza y fe. Acuérdense que las hijas de la fe son la esperanza y la caridad. Al escuchar las afirmaciones valorosas de Esther, los niños cruzaron sus miradas sonriendo, mientras los ancianos se complacían en la amargura que les era propia. O sea, los ancianos eran depresivos. ¿Cuánto tiempo? Una pareja depresiva. Qué terrible. Esa pareja depresiva emite energía negativa. Por eso cuando uno está cerca de un depresivo, se contagia. Pero el depresivo se contagia la depresión, porque él está emitiendo esos fluidos negativos que van a afectarte. Uno tiene que combatirlo eso diciendo no, y desecharlo, no, vamos a estar bien. Al contrario, uno tiene que ayudarlos a esos depresivos a que salgan de ese estado vibratorio. Decide hacerme invisible a los compañeros, desencarnados, faltos de luz, que se movían en el recinto para hablar con ellos y sondear sus experiencias. Pero Alejandro me disuadió. Sería perder el tiempo, dijo. Si usted desea beneficiarlos, venga aquí en otra oportunidad, pues el endurecimiento mental de muchos años no se deshace con esclarecimientos verbales de un día. Muchos años. Por el momento, nuestro objetivo es distinto. Necesitamos obtener información sobre Raúl. Además, si nos valiéramos del momento para oír a nuestros hermanos desencarnados que se hallan presentes, verificaríamos muy pronto que ellos solamente podrían decirnos dolorosos lamentos sin provecho constructivo. Revelando muy poco interés por la conversación de los encarnados y considerando el objetivo esencial del momento, manifestó: busquemos a algunos de nuestros hermanos visitadores. Tenemos necesidad de informes iniciales para dar inmediata estructura a nuestro trabajo de intercesión. Al dirigirse Alejandro a otros aposentos, dejé igualmente el modesto comedor, pese a mi deseo de continuar observando. Al parecer, el instructor no tenía mucho tiempo que perder. A los pocos minutos fuimos alcanzados por una entidad de aspecto humilde, pero muy digno, a quien Alejandro se dirigió amablemente. Amigo, ¿es usted visitador en función activa? Sí, para servirlo, respondió con mucha atención el interpelado. El orientador le expuso con franqueza y en pocas palabras lo que deseábamos. Entonces el hermano visitador muy razonablemente nos explicó. Había conocido a Raúl muy de cerca, lo había auxiliado muchas veces, prestándole continua asistencia espiritual, pero no pudieron ni él ni otros amigos evitar su suicidio firmemente deliberado. ¿Suicidio?, interrogó Alejandro, procurando informarse por completo. La viuda cree que fue asesinado. Él lo supo disimular con mucho cuidado, ponderó el nuevo amigo. Había meditado por mucho tiempo el infeliz acto. El último día adquirió el revólver que utilizó con el fin deseado. Apuntó a la región del corazón y cautelosamente, para evitar las impresiones digitales, tiró el arma a pequeña corta distancia y de ese modo consiguió burlar la confianza de sus familiares, haciéndole suponer que había sido un doloroso crimen. Llegó a verlo en los últimos minutos de la tragedia, indagó Alejandro en tono paternal. Sí, aclaró el interlocutor. Algunos amigos y yo intentamos socorrerlo, pero en vista de las condiciones de su muerte física en forma voluntaria, firmemente deliberada, no nos fue posible retirarlo del pozo de sangre en que se sumergió, retenido por vibraciones pesadísimas y angustiosas.
Permanecíamos en servicio con el fin de ampararlo, cuando se aproximó una banda de algunas decenas que abusó del infeliz y fácilmente al amparo de la armonía de las fuerzas perversas se lo llevó. Como puede comprender, no fue posible arrebatarlo de las manos de los salteadores de la sombra, que se lo llevaron por ahí. ¿Ven? Entonces, Raúl era un suicida. Y había hecho parecer que lo habían asesinado. Y ven también que habían espíritus, como en todas las casas hay espíritus, hay miles de espíritus que nos sirven, nos ayudan, nos aconsejan. No pudieron hacer nada de convencerlo. Se quita la vida, pero ven, tratan de rescatarlo. Pero ese acto que hace, esa afrenta que hace contra Dios, no les permite ayudarlo. Y vienen entidades inferiores, seguramente las que le incitaron a esta forma de quitarse la vida. Vayamos a la figura de Alan García. Se suicida. Y espíritus se lo llevan. ¿A dónde? Al Valle de los Suicidas, a las regiones inferiores, a sufrir allí. Por eso hay que orar mucho por los suicidas. En nuestra oración, orar por ellos. Llegó a verlos, dice, ¿no? Vamos a ver. El instructor parecía satisfecho con las elucidaciones y cuando vi que se disponía a terminar la conversación, osé preguntar. Pero, ¿y la causa del suicidio? ¿No sería interesante oír al visitador? No, explicó Alejandro tranquilamente. Le preguntaremos al propio interesado. Nos despedimos, pero determinada interrogación atormentaba mi cerebro. Dirigiéndome al generoso orientador, le pregunté, ¿una banda? ¿Qué significa eso? Alejandro, que parecía ahora más preocupado, aclaró. La banda a que se refiere el informante es una multitud de entidades delincuentes dedicadas a la práctica del mal. Multitud, no dice una. Así como las barras bravas, así. Cantidad, pero son delincuentes dedicadas a la práctica del mal. Aunque tienen influencia limitada en virtud de las numerosas defensas que rodean los núcleos de nuestros hermanos encarnados y nuestras propias esferas de acción, llevan a efecto muchas perturbaciones, concentrando los impulsos de sus fuerzas colectivas. Observando que era muy grande mi extrañeza, el instructor agregó, no se sorprenda, amigo mío, la muerte física no es un baño milagroso que convierte malos en buenos e ignorantes en sabios de un momento a otro. ¿Ven? Uno se va al otro lado, tal como es. Uno no adquiere la sabiduría porque murió. Se va con toda la ignorancia, con toda la maldad, con todo lo que hay al otro lado. Pues el malo no se convierte en bueno, no le salen alitas y dice, hemos sabido que esta persona ha sido mala con su familia, con otros, y entonces dice, hoy estarás gozando en la presencia del Señor. Mentira. No, pero Dios en su infinita bondad lo perdona. No, hay una ley de causa y efecto, acción y reacción. Él que muere habiendo hecho daño, cosechará la consecuencia de su maldad. Dios no lo puede eximir, Dios lo puede perdonar, pero tendrás que ir a ese lugar para que te reeduques. Entonces, cuando escuchemos así, descansa en paz, ¿cómo sabes que está descansando en paz? Me tengo que caer la boca, ¿no? Está sufriendo lo que hizo. Y no es porque Dios sea malo, ni que yo sea malo, sino es una ley. El que lo hace, lo paga. Es una ley. Dice, existen desencarnados que se adhieren a los ambientes domésticos del mismo modo que la hiedra a las paredes. Se pegan a la casa, porque allí se nutren, porque los que están en esa casa viven en un desorden moral, desorden como familia, un desorden. Entonces dice, se adhieren como la hiedra a las paredes. Otros en gran número se rebelan en los círculos de la ignorancia que les propia y constituyen la llamada legiones de las tinieblas. Legiones. ¿Cada legión cuándo era? 500 o 5.000 legiones. Que enfrentaron al propio Jesús por mediación de diversos obsesos. Cuando venían, ¿no?, a Jesús, le traían los locos de atrás, así, con cadenas y rompecadenas, y se metían al fuego y todo eso. Eran obsesos, y por eso Jesús los reprendía, ¿no?
Y hay de aquellos que se transforman en sus compañeros. Los que caen en la senda evolutiva por pérdida de las oportunidades divinas se convierten en sufridos esclavos de transitorios pero terribles poderes de las sombras, en un cautiverio que puede caracterizarse por la larga duración. Eso, por ejemplo, los brujos maleros. Esos terminan así como esclavos. Por mucho tiempo van a ser esclavos de esas entidades que les ayudaron en sus tareas aquí en la tierra. Pero el visitador regional, como guarda de estos sitios, inquirí con asombro, ¿no podría haber defendido al infeliz suicida? Si él hubiera sido víctima de asesinato, sí, respondió el instructor, porque en la condición real de víctima, el hombre segrega determinadas corrientes de fuerza magnética, susceptibles de ponerlo en contacto con los misioneros de auxilio. Pero el suicidio deliberado previamente, sin la intromisión de enemigos ocultos, como este caso que está bajo nuestra observación, el desequilibrio del alma es inexpresable y acarrea absoluta incapacidad de sintonía mental con elementos superiores. No escuchan razones, ya toman la determinación y lo hacen. Pero indagué asombrado. Los centinelas espirituales no podrían haberlo socorrido independientemente. Alejandro esbozó un gesto de tolerancia fraterna y agregó: siendo la libertad interior facultad de todos los hijos de la creación, ¿no sería posible organizar precipitados servicios de socorro para todos aquellos que caen en los precipicios del sufrimiento por su propia voluntad, con plena conciencia de sus actitudes? Está describiendo de que el que se suicida cae en esos precipicios de sufrimiento. Se suicidaron pensando de que se liberaban de un sufrimiento aquí porque no le dejaban estar con su amada o con su amado, porque tiene una enfermedad terrible que no quieren pasar el dolor, porque su economía se fue al tacho y no quiere pasar la pobreza. Por N razones, piensan de que la muerte termina todo y se acabó todo. No, empieza recién. Empieza el verdadero sufrimiento, el verdadero silicio. En tales casos, dice, el dolor funciona como medida de auxilio en la rectificación es indispensable. O sea, van a sufrir porque el dolor los va a rectificar. Jesús ya lo dijo. Si no lo aprendes por la ley del amor, lo aprenderás por la ley del dolor, donde hay llanto y crujido de dientes. Cuando llega un estado de dolor, resta tanto la mandíbula que los dientes crujen. ¿Y los malos que parecen felices en su propia maldad? Preguntará usted naturalmente. Esos son aquellos sufridores perversos y endurecidos de todos los tiempos, que a pesar de reconocer la decadencia espiritual de sí mismos, crean peligrosa costra de insensibilidad en torno al corazón. Desesperados y desilusionados, abrigando venenosa rebeldía, se lanzan a la honda torva del crimen hasta que un nuevo rayo de luz les brote del cielo de sus conciencias. O sea, quiere decir que estos espíritus Dios les permite ser así, por su libre albedrío. Sin embargo, en otros libros, cuando van los espíritus a rescatar a espíritus esclavizados especialmente, arrasan con todos los espíritus que se les enfrenten y logran también rescatar a muchos de ellos, llevarlos a lugares de reeducación. Porque Dios no abandona a sus criaturas. Las criaturas son las que abandonan a Dios. Por eso en cualquier momento serán nuevamente rescatados. El asunto ofrecía oportunidad para valiosas aclaraciones, pero Alejandro esbozó un gesto como aquel que no puede gastar mucho tiempo con palabras, y después de ligero intervalo agregó: André, manténgase en oración ayudándome por algunos segundos. Ahora que tengo informaciones positivas del visitador, necesito movilizar mis posibilidades de visión con el fin de orientarme sobre el paradero del infeliz hermano. No obstante, manteniéndome en oración, observé que el orientador entraba en profundo silencio. A los pocos minutos, Alejandro tomó la palabra y exclamó como quien estuviese regresando de su sorprendente excursión: podemos seguir adelante. El pobre hermano semi-inconsciente permanece imantado a un grupo peligroso de vampiros en una guarida próxima. ¿Qué hizo? A ver, ya estamos en el tercer libro. Hemos pasado al libro de los espíritus. ¿Qué pasó allí? ¿Qué fenómeno se produce allí con Alejandro? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan que un espíritu no ve con los ojos? Que hablaba eso. ¿No? Entonces, ¿qué hizo Alejandro? Se proyectó en todo lugar. Se proyectó él en todo lugar para buscarlo a Raúl. O sea, él no fijó su mirada para allá no, pues no, los ojos
no son los que ven. Él ve con todo su perispíritu. Y se proyecta así como la luz. No prende la luz y la luz se esparce, ¿no es cierto? Salvo que tenga algo que oculte una cara y se sale la luz como reflector. Sino todo, así. Él se proyecta en todo el espacio y logra encontrarlo a Raúl. Pero miren lo que dice. El pobre hermano semi-inconsciente, permanece imantado a un grupo peligroso de vampiros en una guarida próxima. A ver, lo esclavizaron. Ustedes pueden decir, entonces, ¿está esclavizado Alan García? Sí, está esclavizado. Está esclavizado a repetir la forma como se quitó la vida todos los días a la misma hora. Él tiene que hacer este gesto, dispararse, sentir que su cráneo se explota y se destapa los sesos del balazo. Y está imantado a un grupo de peligrosos vampiros. Fíjense. Fíjense. Pero allí fue, pues, no entrando a juzgar, pero él cometió un error. Y podrían decir sus detractores, fue cobardía. Puede ser. Puede ser que no quiso darle gusto a otros, puede ser. No, puede ser. Pero yo, en su caso, en su lugar, no tengo el ego que tenía él. Soy argentino, pero no tengo tanto ego. Él era sumo ego y orgullo. Yo si me meto en una cosa así y es consecuencia de lo que hice o no hice, tranquilo, me iba a la prisión, ¿no? Si Mandela se hubiera suicidado cuando lo tomaron preso, siendo inocente, solo por reclamar, y estuvo 25 años preso, no habíamos tenido ese modelo de hombre que nunca se doblegó y llegó a ser presidente de Sudáfrica. No lo juzgo, pero yo no hubiera, le hubiera dicho, hazlo, enfrenta las consecuencias y listo. Porque todos vamos a enfrentar nuestras consecuencias, la ley de causa y efecto. La justicia humana puede ser que no nos toque, hayamos hecho algo malo y no nos toca, porque hicimos tan bien que no nos toca, pero la justicia divina sí te va a tocar. Ahí no se escapa nadie. Dice, el instructor se puso en camino, lo seguí paso a paso, en silencio, pese a mi intensa curiosidad. Poco tiempo después, distanciándonos de los núcleos suburbanos, nos encontramos en la vecindad de un gran matadero. Mi sorpresa no tenía límites, porque observé la actitud de vigilancia asumido por mi orientador, que atravesó firmemente la gran puerta de entrada. Por la vibración del ambiente reconocí que el lugar era de los más desagradables que hasta entonces, en mi nueva fase de esfuerzo espiritual, había conocido. Siguiendo a Alejandro muy de cerca, veía numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojaban aquí y allí. Ante el local en que se procesaba la matanza de los bovinos, pude percibir un cuadro aterrador. Gran número de desencarnados en lastimosas condiciones se tiraban sobre los borbotones de sangre viva, como si procurasen beber el líquido con sed devoradora. O sea, estaban degollando a las reses, ¿no? Las cuelgan y las cortan y se desangran. Y dice ahí los espíritus que se tiraban ahí para beber el líquido con sed devoradora, vampiros. Alejandro percibió el asombro doloroso que se posesionara en mí y con serenidad me aclaró. ¿Está observando, André? Estos infelices hermanos que no nos pueden ver, dada la deplorable condición de inferioridad y de embrutecimiento en que se encuentran, están succionando las fuerzas del plasma sanguíneo de los animales. Son hambrientos que causan piedad. Vampirismo. Pocas veces en toda mi vida había experimentado una repugnancia tan grande. Las escenas más tristes de las zonas inferiores que hasta entonces había podido observar no me habían impresionado con tanta amargura. Desencarnado buscando alimento de aquella especie, matadero lleno de entidades perversas, ¿qué le significaba todo aquello? Recordé mis reducidos estudios de historia, remontándome a la época en que las generaciones primitivas ofrecían a sus supuestos dioses la sangre de los toros y de los cabritos. Estaría allí, en aquel cuadro repilante, la representación antigua de los sacrificios en los altares de piedra. Dejé que las primeras impresiones abrazasen mi cerebro, a punto de sentir, como en otro tiempo, que mis ideas vagaban en el torbellino. Alejandro, solícito como siempre, se acercó más cariñosamente a mí explicándome. ¿Por qué tanta sensación de pavor, amigo mío? Salga de sí mismo, quiebre el caparazón de la interpretación personal y venga al gran campo de la justificación.
¿No hemos visitado ambos en la esfera de la tierra los más diversos mataderos? Recuerdo que en mi antiguo hogar terrestre había siempre una gran alegría familiar por la matanza de los cerdos. La abundancia de carne y de grasa significaba provisión para la cocina y bienestar para el estómago. Con el mismo derecho, los desencarnados, tan inferiores hoy como lo fuimos nosotros en el ayer, se acercan a los animales muertos cuya sangre humeante les ofrece vigorosos elementos vitales. Sin duda alguna, el cuadro que ofrecen es lamentable, pero no nos compete condenarles. Cada cosa, cada ser, cada alma permanece en el proceso evolutivo que le es propio. Y si ya pasamos por las estaciones inferiores, comprendiendo cómo es difícil la mejoría del plano de elevación, debemos guardar la disposición legítima de auxiliar siempre, movilizando para el servicio al prójimo las mejores posibilidades que tenga a nuestro alcance. La advertencia era muy útil. Las palabras del instructor cayeron profundamente en mi alma, rectificando mi actitud mental. Encaré con serenidad el cuadro que se hallaba a mi vista y notando que me había equilibrado, Alejandro me mostró una entidad que se hallaba en estado lamentable, semejante a un autómata que vagaba en torno a los demás. Después de mirar sus ojos casi sin expresión, reparé que su vestimenta permanecía ensangrentada. Es el suicida que buscamos, se exclamó el instructor claramente. ¿Qué? Pregunté perplejo. ¿Por qué necesitan de él los vampiros? Semejantes infelices, aclaró Alejandro, abusan de recién desencarnados en los primeros días que se suceden a la muerte física, cuando se encuentran sin defensa alguna, como este pobre Raúl, sustrayéndole las fuerzas vitales después de abusar de su cuerpo carnal. Estaba atónito, recordando las antiguas informaciones religiosas sobre las tentaciones diabólicas, pero el orientador, firme en su misión sagrada de auxilio, consideró: no se impresione en el sentido negativo, André. Todo hombre, encarnado o desencarnado, que se desvíe de la senda recta del bien, puede llegar a ser un poderoso genio del mal. No tenemos tiempo para perder. Vamos a actuar socorriendo al desventurado. Siguiendo al caritativo mentor, me aproximé también al infeliz. Alejandro levantó la diestra sobre la frente de Raúl y lo envolvió en vigoroso influjo magnético. En pocos segundos Raúl se veía cercado de luz que fue vista inmediatamente por los seres de la sombra, pudiendo observar entonces que la mayoría se apartaba lanzando gritos de horror. Viendo la claridad que envolvía a la víctima, estaban lívidos, aterrados. Uno de los verdugos de más coraje replicó en voz alta: dejemos a este hombre entregado a su suerte. Los espíritus poderosos están interesados en él. Soltémoslo. Mientras los verdugos, ante la aproximación bendita de aquella luz que descendía de lo alto, se retiraban apresuradamente como si temiesen algo que yo no podía comprender todavía, mi vez me perdí en dolorosas interrogaciones íntimas. El cuadro era típico de las viejas leyendas de demonios abandonando a las almas prisioneras de sus propósitos infernales. Las palabras espíritus poderosos habían sido pronunciadas con patente ironía. Por la claridad que había envuelto al suicida, ellos sabían que estábamos presentes, y aunque huían medrosos, se alejaban con burlas. Al poco tiempo que el matadero de grandes proporciones se hallaba desierto de vampiros voraces. Alejandro, dando por terminada la operación magnética, tomó la mano de aquel amigo sufridor que parecía aturdido por la influencia maligna. Conduciéndolo al exterior, hacia el campo, me dijo bondadosamente: no guarde en su corazón las palabras irónicas que hemos oído. Esos desventurados hermanos merecen nuestra mayor compasión. Vamos a los que nos pueda interesar. Todos estamos viendo ahí, ¿no? Para poder liberarlo, tuvo que darle de sus fluidos para que brille ese perispíritu que estaba opaco. Estaba semi-inconsciente porque había sido abusado por estos espíritus. Sus fluidos habían sido absorbidos por estos vampiros. Y eso hacen. Los espíritus así están a la casa de desencarnados. Por eso es muy importante cuando se hace un velatorio, no dedicarlo a contar chistes, no dedicarlo como una reunión social, no dedicarlo a ir a ver si hay un traguito que nos gusta. No, no para eso. Por eso debe haber mucho silencio, una música de fondo, clásica, trayendo la paz. Muy poca gente alrededor del féretro, vayan afuera si quieren conversar. Y conversaciones elevadas, oraciones, porque eso permite que haya espíritus buenos que van a encargarse de que esas entidades inferiores estén allí vampirizando el cuerpo del ser querido. No los vemos, están allí. En cambio, si hacemos de eso
un jolgorio, yo he ido a velatorios, era parecía una fiesta, porque hablaba uno con el otro, bla, bla, y con la copa allí, y salud, y afuera estaban los borrachos tomando. Era una fiesta social, y el féretro en medio. Pobrecito, pobrecito de ese espíritu que está ahí. No guarde en su corazón, dice. Me recomendó amparar al nuevo amigo que parecía no tener conciencia de nuestra colaboración, y después de algunos minutos de marcha nos deteníamos bajo el frondoso árbol, poniendo el mano débil y tambaleante sobre la fresca hierba. ¿Por qué árbol? ¿Por qué el árbol? Porque el árbol, al acercarte a un árbol, tú puedes descargar tu magnetismo animal. Entonces es necesario que lo lleven afuera, a la naturaleza, para poder liberarlo de esos fluidos negativos. Impresionado ante su inexpresiva mirada, le solicité aclaraciones al orientador, cuya palabra amiga no se hizo esperar. El pobrecito ha perdido temporalmente la memoria. Su estado, después de haber sufrido tan prolongada succión de sus energías vitales, es de lamentable inconsciencia. Se le pegaron como lapas, vampiros. ¿Qué decía usted? ¿Esperaría hallar por aquí el proceso de menor esfuerzo? El magnetismo del mal está igualmente lleno de poder, sobre todo para aquellos que caen voluntariamente bajo sus tentáculos. Claro, el magnetismo lo manejan los buenos y también lo manejan los malos, cada uno para su interés. Enseguida se inclinó paternalmente sobre el aventurado suicida e indagó: ¿cómo se siente, hermano Raúl? Yo, murmuró el infeliz como si se hallara sumergido en profundo silencio. No sé nada. ¿Se acuerda de su esposa? No, respondió el suicida de modo vago. El instructor se levantó y me dijo: su inconsciencia es total, necesitamos despertarlo. Acto seguido determinó que yo permaneciese allí de vigilancia mientras él buscaba los recursos necesarios. ¿No podemos despertarlo nosotros mismos?, interrogó sorprendido. El orientador sonrió y consideró: bien se deduce que usted no es veterano en servicio de intercesión. Olvida que vamos a despertarlo no solo para que recupere su propia conciencia, sino también para el dolor. Romperemos la costra del magnetismo inferior que lo envuelve y Raúl regresará al conocimiento de su propia situación. Por tanto, sentirá el martirio del pecho perforado por el proyectil y rugirá de angustia al observar la supervivencia dolorosa creada por él mismo. De tales casos, las primeras impresiones son francamente terribles y se pasan algunas horas antes del seguro alivio. Y como otras obligaciones se esperan por nosotros, sería conveniente entregarlo a los cuidados de otros amigos. Transcurridos 20 minutos aproximadamente, Alejandro volvió acompañado de 2 hermanos que se dispusieron a conducir al infeliz, y en poco tiempo encontramos una casa espiritual de primeros socorros, situada en la propia esfera terrestre. Se veía que la organización atendía trabajos de emergencia, pues el material de asistencia era francamente rudimentario. Adivinando mi pensamiento, Alejandro me explicó: en el círculo de vibraciones antagónicas de los habitantes de la Tierra no se puede situar una institución completa de auxilio. Por tanto, el trabajo de socorro tiene que sufrir incontestable deficiencia. Pero esta casa es un hospital volante que cuenta con la negación de muchos compañeros. Puesto Raúl sobre un blanco lecho, el devoto instructor comenzó a aplicarle pases magnéticos sobre la región cerebral. No pasó mucho tiempo y el infeliz lanzó un grito estentorio y vibrante que dilaceró mi corazón. Me muero, gritaba Raúl en suprema aflicción, intentando ahora escalar las paredes. Ayúdenme por caridad. Comprimiendo el pecho con las manos, se exclamaba en tono conmovedor: mi corazón está partido, ayúdenme, no quiero morir. Enfermeros solícitos lo amparaban con atención, pero el paciente parecía presa del horror. Con los ojos desorbitados, ubicados en una máscara de indefinible sufrimiento, continuaba gritando estentóreamente, como si hubiese despertado de una angustiosa pesadilla. Esther, llamó el infeliz acordándose de la delicada esposa. Ven en mi auxilio, por amor de Dios, socórreme, mis hijos. Alejandro se acercó a él paternalmente y le dijo: Raúl, tenga paciencia y fe en el divino poder. Procure enfrentar valerosamente la difícil situación que usted mismo creó y no invoque el nombre de la dedicada compañera, ni llame a los hijos amados que dejó en su antiguo paisaje del mundo, porque la puerta material de su casa se cerró con sus ojos. Si usted hubiese cultivado el amor cristiano, apreciando las oportunidades que el Señor le confió, sería fácil en un momento como este regresar al hogar afectuoso para volver a ver a los seres queridos, aunque ellos no consiguieran identificar su presencia. Pero ahora, amigo mío, es muy tarde. Es necesario esperar otra oportunidad de trabajo y de purificación, porque su tiempo con el nombre terrestre de Raúl ha terminado.
Inmenso pavor se acampó en su semblante preguntando, ¿por ventura estaré muerto? ¿No siento el corazón traspasado de dolor? ¿No tengo mi ropa ensangrentada? ¿Será esto morir? Es absurdo. Muy sereno, el bondadoso instructor le dijo, ¿no empuñó el arma contra su propio pecho? ¿No localizó el corazón para exterminar su propia vida? Oh, amigo mío, los hombres pueden engañarse unos a otros, pero nadie podrá eludir a la justicia divina. Revelando extrema vergüenza al sentirse descubierto, el suicida prorrumpió en sollozos murmurando, ¡ah, qué desventurado soy, 1000 veces infeliz! Alejandro compasivo no volvió a hablarle de aquella circunstancia. Después de recomendarlo cariñosamente a los cuidados de los hermanos responsables de los servicios de asistencia, se dirigió a mí para explicarme. Vamos, André. Nuestro nuevo amigo está en una crisis cuya determinación no cederá antes de 70 horas aproximadamente. Volveremos más tarde a verlo. De regreso a mis trabajos, esperé ansioso el instante de reanudar las observaciones educativas. Me impresionaba la complejidad del servicio de intercesión. Las simples oraciones de una esposa nostálgica y dedicada habían provocado numerosas actividades para mi orientador y valiosas enseñanzas para mí. ¿Cómo actuaría Alejandro en la fase final? ¿Qué revelaciones nos haría Raúl como compañeros interesados en su bienestar? ¿Conseguiría consolarse la esposa en situación de viudez? Lleno de interrogantes, esperé por el momento oportuno. Transcurridos 4 días, el instructor me invitó a volver al asunto, lo que ante la posibilidad de proseguir aprendiendo para mi propia evolución, me hizo exultar de alegría. Encontramos a Raúl lleno de dolores, aunque más calmado, para poder mantener una conversación aclaratoria. Se quejaba de la herida abierta del corazón descontrolado, de los agudos sufrimientos de su gran abatimiento. Pero ya sabía que no se encontraba en el círculo carnal, aunque semejante verdad le costase el muchoso llanto. Ya sabía que no estaba vivo el cuerpo físico, estaba en el mundo espiritual. Tranquilice, le dijo mi orientador con inexpresable bondad. Su situación es difícil, pero podría ser mucho peor. Hay suicidas que permanecen agarrados a los despojos cadavéricos por tiempo indeterminado, asistiendo al ataque de los gusanos voraces. Ay de mí, suspiró el miserable, porque además de suicida soy también criminal. Y demostrando infinita confianza en nosotros, Raúl nos contó su triste historia, procurando justificar su acto extremo. En la juventud viniera del interior a la gran ciudad atendiendo a la invitación de Noé, su amigo de la infancia. Compañero devoto y sincero, ese amigo lo presentara cierta vez a su querida novia, con la que esperaba tejer en el futuro un nido de aventura doméstica. Ay, desde ese día que por primera vez viera a Esther, nunca más pudo olvidarla. Esa joven personificaba lo que él valoraba como su más alto ideal, para realizar su propio matrimonio feliz. En su presencia se sentía el más dichoso de los hombres. Su mirada alimentaba el corazón. Sus ideas constituían la continuidad de sus propios pensamientos. ¿Cómo podía él hacerle sentir su inmenso afecto? Noé, el buen compañero del pasado, era el obstáculo que necesitaba remover. Esther sería incapaz de traicionar el compromiso que había asumido con él. Noé demostraba ser infinitamente bondadoso y respetable para provocar una ruptura. Fue entonces cuando nació en su cerebro la tenebrosa idea de un crimen. Eliminaría al rival. No cedería a nadie su felicidad. El amigo debería morir. Pero ¿cómo llevar a cabo el plan sin incurrir en complicaciones con la justicia? Ciego de violenta pasión, se puso a estudiar minuciosamente la realización de sus propósitos criminales, encontrando una fórmula sutil para poder eliminar al compañero dedicado y fiel. Pasó así a usar un conocido y terrible veneno en pequeñas dosis, aumentándolo lentamente para hasta habituar su organismo, con cantidades que para otros serían fulminantes. Alcanzado el patrón de resistencia necesario, invitó al compañero a una comida y le dio el odioso veneno en un vino agradable que él mismo bebió sin peligro alguno. Pero Noé falleció a las pocas horas, pasando a ser para la consideración general un suicida. Raúl guardó por siempre el terrible secreto y después de cortejar gentilmente a la llorosa novia, consiguió imponerle su simpatía hasta culminar con el casamiento. Al alcanzar a la realización de la más que deseaba, Esther le pertenecía como esposa. Llegaron los hijitos a endulzar la vida, pero su conciencia fue herida sin remisión alguna. En las íntimas escenas del hogar veía a Noé a través de su tela mental, recriminándole su proceder. Los besos de la esposa y las caricias de los hijos no conseguían apartar aquella visión implacable. En lugar de disminuir, sus remordimientos aumentaban siempre. En el trabajo, mientras leía, en la mesa de la coa conyugal, permanecía la víctima contemplándolo en silencio. O sea, él veía
al espíritu de André. A cierta altura del destino quiso entregarse a la justicia del mundo, confesando su horripilante crimen, pero no se sentía con el derecho de turbar el corazón de su compañera, ni de llenar de lodo el futuro de sus hijitos. La sociedad lo respetaba, aceptando su ambiente doméstico. Distinguidos compañeros de trabajo apreciaban su compañía. ¿Cómo aclarar la verdad en tales condiciones? No obstante amar tiernamente a la esposa y a sus hijitos, se hallaba agotado al final de una prolongada resistencia espiritual. Estaba receloso de la perturbación, del hospicio, del aniquilamiento, de la confesión del crimen que cada día se hacía más inminente. A esa altura la idea del suicidio tomó un cuerpo en su cerebro atormentado. No pudo resistirse más tiempo. Escondería el último acto de su drama silencioso, tal como ocultaba su primera tragedia. Compró un revólver y esperó. Cierto día, después del trabajo diario, se detuvo en el camino de regreso al hogar y empuñó el arma contra su propio corazón, actuando cautelosamente para evitar las huellas digitales. Alcanzado el blanco en un supremo esfuerzo, se deshiciera del revólver homicida y solo le prestó atención al intraducible padecimiento del tórax despedazado. Con gran dificultad, como si sus ojos estuvieran nublados, sintió que algunas personas intentaban auxiliarlo. Y enseguida una verdadera multitud de individuos que él no podía ver, lo arrebataron llevándoselo del lugar del dolor. Esa fue la banda, ¿no? La banda de espíritus atrasados. Desde entonces un debilitamiento general lo había tomado por completo, lo estaban vampirizando. Se sentía presa de un sueño pesado y angustioso, lleno de crueles pesadillas. Y por fin solamente recuperara la conciencia de sí mismo allí, en aquel modesto cuarto, después que Alejandro restaurara sus postradas energías. Terminando la extensa y amarga confesión, Raúl tenía el pecho oprimido y lentas lágrimas lavaban su rostro. Como vidísimo, no sabía por mi parte qué expresar. Aquel oculto drama era capaz de impresionar corazones de piedra. Alejandro, demostrando la altura de sus elevadas experiencias, mantenía respetable serenidad y dijo: en los mayores abismos, Raúl, hay siempre un lugar para albergar la esperanza. No se deje dominar por la idea de la imposibilidad. Piense en la renovación de su oportunidad. Medite en la grandeza de Dios. Transforma su remordimiento en propósito de regeneración. Y después de una ligera pausa, mientras el infeliz se deshacía en llanto, el mentor prosiguió: en verdad, sus males actuales no pueden desaparecer milagrosamente. Todos haremos la cosecha de acuerdo con nuestra siembra, pero también nosotros, que hoy estamos aprendiendo algunas cosas, ya pasamos innumerables por la lección de recomenzar. Tenga calma y valor. Enseguida Alejandro pasó a notificarle la causa de nuestro interés, explicándole que el trabajo de auxilio fraterno fue iniciado a través de oraciones de la esposa cariñosa y desolada. Dio noticia de ella, de los hijitos, de los ancianos tíos. Le habló de la nostalgia de Esther y su necesidad por verlo, aunque fuese por ligero minuto, mediante la oportunidad del sueño físico. Escuchando las últimas informaciones, el suicida pareció reanimarse vivamente y observó: ay, no soy digno, mi miseria le acentuaría sus dolores. Pero el orientador, acariciando paternalmente su frente, prometió intervenir y solucionar el problema. Nos retiramos nuevamente y, percibiendo mi profunda sorpresa, Alejandro ponderó: en el pequeño drama que estamos observando, amigo mío, usted puede calcular la extensión y la complejidad de nuestras tareas en los servicios de intercesión. Nuestros compañeros encarnados nos piden a veces determinados trabajos, ignorando cuán distante se hay en el conocimiento de las verdaderas situaciones. Para la sociedad humana, Raúl es una víctima de sicarios ocultos, cuando en realidad no es otra cosa que víctima de sí mismos. Para la compañera es el marido ideal, mientras que fue un criminal y un suicida. Comprendí las dificultades morales en que nos hallábamos para poder atender la petición que nos conducía a semejante servicio. Las palabras del instructor no evidenciaban otra cosa. Comprendiéndolo así, osé preguntar: ¿cree usted que la hermana Esther esté suficientemente preparada para aceptar la realidad de nuestras conclusiones? Alejandro movió su cabeza negativamente y consideró: solamente son dignos de la verdad plena los que ya se encuentran plenamente liberados de las pasiones. Esther es profundamente bondadosa, pero todavía no alcanzó su propio dominio. No posee las emociones, más bien es poseída por ellas. En vista de eso, en modo alguno debemos poner en conocimiento completo del asunto. Está preparada para el consuelo, no para la verdad. Las afirmaciones del instructor me chocaban en cierto modo. ¿Cómo emitir los pormenores de la tragedia? ¿No sería eso faltar a la realidad? ¿Por qué proceso consolar a la nostálgica esposa, ocultando el sentido verdadero de los acontecimientos? Pero Alejandro, comprendiendo mis indagaciones, dijo: ¿con qué derecho perturbaríamos el corazón de una pobre viuda en la tierra, pretextando decir verdades?
¿Por qué motivo manchar la esperanza tranquila de tres adorables niños, tal vez envenenando su destino tan solo para poder exhibirnos como campeones de la verdad? ¿Habrá más alegría en mostrar la sombra de un crimen que en descubrir la fuente de la conformidad? Andrea, amigo mío, la vida exige mucho discernimiento. Cada palabra tiene su ocasión y cada revelación su oportunidad. No podemos comprender un servicio de socorro con la humillación del que suplica. La oración de Esther no debe ser portadora de desaliento. Por eso mismo, no todos reciben cuando quieren la delegación de lo alto para el servicio de asistencia. Aunque continuaba tendido en el lecho, el interpretado le acarició cariñosamente a los cabellos y le respondió: ten valor y fe, acuérdate, Esther, de que existen sufrimientos mayores que los nuestros y confórmate. Me voy a fortalecer y trabajaré aún por nosotros. Así como espera mi asistencia, esperaré tu confianza. El Señor no nos confía problemas de los cuales no seamos merecedores. Es interesante esa frase, ¿no? El Señor no nos confía problemas de los cuales no seamos merecedores. Por eso en nuestra oración debe ser: gracias, Señor, porque lo que estoy pasando, las pruebas que estoy pasando es porque las necesito y las merezco. O sea, no podemos sentirnos nosotros castigados. Muchas veces, ¿qué me está castigando Dios? No, Dios no castiga. Dios no castiga. Eso está mal. La interpretación que hacen en el Antiguo Testamento de un Dios castigador. Eso es el Antiguo Testamento porque tenía una idea de un Dios que podía meter venganza, tenía ira, es un Dios muy antropomórfico, ¿no? Muy humano. Pero viene Jesús a mostrarnos el verdadero Dios, un Dios de amor, un Dios que dicta leyes. Y si nosotros rompemos esas leyes, pagamos las consecuencias del rompimiento de la ley. No es que Dios dice: a ti te voy a agarrar, a ti Connie, a ti Jorge, a ti María, ahora te friego, ahora te hago esto, ¿no? ¿No es así? Entonces, nosotros debemos de aceptar la prueba y decir: esta prueba la acepto porque la necesito y me la merezco. Ahora, el saber qué hice en el pasado es otra cosa. Pero más o menos no se va dando cuenta por donde lo golpean qué cosa hizo en el pasado. Vuelve para nuestra casa y alégrate. No tengas miedo a la necesidad. Nunca nos faltará la bendición del pan. Procura la alegría del trabajo honesto y siembra el bien a través de todas las oportunidades que el mundo te ofrezca. La práctica del bien da salud al cuerpo y alegría al espíritu. Y Dios, que es bueno y justo, bendecirá a nuestros hijitos para que ellos sean felices a tu lado. No te demores más, vuelve confiada. Conserva la certeza de que yo estoy vivo y de que la muerte del cuerpo es una necesaria transformación. ¿Se acuerdan que estaba él como espíritu, se había encontrado con ella, ¿no? Como espíritu. Comprendiendo que la oportunidad del reencuentro estaba por agotarse, la ansiosa esposa mostró extrema curiosidad y aflicción. Mirando al compañero a través de las lágrimas, le preguntó: Raúl, antes de que me vaya, dime francamente, ¿qué te sucedió? ¿Quién te quitó la vida? Noté que el interpelado mostró en su mirada terrible angustia ante aquella inesperada interrogación. Quiso tal vez confesar la verdad, hacer luz en torno a sus experiencias concluidas, pero el socorro magnético de Alejandro nos hizo esperar. Un haz de intensa luminosidad salió de la mano del orientador, que a esa altura de la conversación se mantenía sobre la frente del suicida en forma protectora. Se transformara su expresión fisionómica, restableciendo su serenidad y su valor. Nuevamente en calma, Raúl dijo a la compañera: Esther, los procesos de la justicia divina no se encuentran a disposición de nuestra apreciación. Conserva contigo la certeza de que estamos siendo instruidos todos los días y en todos los acontecimientos. Aprende a buscar por encima de todo la voluntad de Dios. Bueno, o sea, no le mintió, pero tampoco le dijo la verdad. ¿Se acuerdan que se había suicidado, no? La pobre viuda deseaba prolongar la conversación, se adivinaba a través de sus afligidos ojos el intenso propósito de continuar viviendo los sublimes consuelos del momento. Pero Alejandro le tomó el brazo y le recomendó la necesidad de despedirse. La esposa llorosa no rehuyó. Concentrando toda su capacidad afectiva en las palabras, dijo adiós al suicida y le besó las manos con infinito cariño. Algo distante ya de la organización hospitalaria de emergencia,
El instructor la confió a los cuidados de Romualda y regresó a mi compañía. No conseguía ocultar mi enorme admiración ante semejante servicio de asistencia. Alejandro percibió mi estado de alma y me dijo conmovedoramente: según observa, el trabajo de socorro exige mucho esfuerzo y devoción fraternal. No podemos olvidar que Raúl y Esther son dos enfermos espirituales y que en esta condición requieren mucha comprensión de nuestra parte. Felizmente, la viuda regresa llena de nuevo ánimo y nuestro amigo, sintiendo la extensión y los cuidados de que está siendo objeto y notando por sí mismo cuánto puede auxiliar a la compañera encarnada, se dará prisa en crear nuevas expresiones de estímulo y de energía en su propio corazón. Impresionado en vista de la dislaceración que había en su organismo perispiritual, indagué: ¿y la región herida? ¿Hasta cuándo experimentará semejantes padecimientos? O sea, ahí está mostrándonos nuevamente que el periespíritu lleva la huella de la forma como se quitó la vida una persona. Y lo lleva por muchos años y eso ocasiona mucho sufrimiento. Por eso cuando reencarnan, traen esa huella en la siguiente encarnación. Entonces eso explica por qué aquellos que se vuelan la cabeza de un disparo, por ejemplo, Alan García, en su propia reencarnación vendrá con parálisis cerebral o vendrá sin cerebro, porque allí fue el destrozo, se destrozó la masa cefálica. Entonces vendrá y tendrá una parálisis cerebral, el tiempo que tenga que pasar, o vendrá anencéfalo, ¿no? Hay niños que tienen anencéfalo, sin cerebro, viven minutos y mueren. Eso ya depende del mundo espiritual, qué cosa, pero que va a venir así. Tal vez por muchos años, respondió el instructor en tono grave, pero eso no le impedirá trabajar intensamente en el campo de la conciencia, esforzándose en obtener la reaproximación mediante la bendita oportunidad regeneradora. Otros problemas afloraban a mi mente, pero el instructor necesitaba ausentarse en demanda de difíciles menesteres en los que yo no podía acompañarlo. Le pedí permiso para seguir de cerca el trabajo de asistencia llevado a efecto por Romualda, recibiendo su generosa aprobación. Deseaba saber hasta qué punto se había consolado a la afligida viuda y observar el provecho de aquel reencuentro que significaba elevada concesión. Al día siguiente volví al modesto hogar, justamente en los momentos del almuerzo familiar. Romualda andaba activa. El ambiente interno había adquirido un nuevo aspecto. Las entidades oscuras no habían desaparecido totalmente, pero su número se hallaba considerablemente reducido. Amparando a su protegida, la hermana auxiliadora me recibió con amabilidad. Me notificó que la viuda había amanecido mucho mejor y que ella, Romualda, había hecho lo posible por mantenerla el pleno recuerdo del sueño. Mantenerle el pleno recuerdo del sueño. Como era natural, la pobrecita no podía acordarse de todos los detalles. No obstante, había fijado los recuerdos esenciales, susceptibles de despertar en ella la divina esperanza y de restaurar su buen ánimo. Me recomendó que verificara por mí mismo el efecto maravilloso de la providencia. De hecho, el semblante de la viuda había ganado nueva expresión. Con sus ojos límpidos y brillantes narraba a los tíos y a los hijitos el sublime sueño de la noche. Todos escuchaban con fuerte interés, especialmente los niños, que parecían participar de su júbilo interior. Esther terminó la narración emocionada. Observé entonces que la anciana tía esbozaba un gesto de incredulidad preguntándole: ¿y usted cree haber visitado a Raúl en el otro mundo? Por supuesto, contestó la viuda sin pestañear. Aún tengo la impresión de sus manos sobre las mías y sé que Dios me concedió semejante gracia para que yo recupere mis fuerzas para el trabajo. Desperté hoy profundamente reanimada y feliz. Enfrentaré el camino con nuevas esperanzas. Me esforzaré y venceré. Oh mamá, cómo nos consuelan sus palabras, murmuró uno de los pequeños de ojos muy vivos. Cómo desearía haber estado con usted para oír a papá en ese sueño maravilloso. En ese instante, el ancianito que se alimentaba en silencio dijo en calidad de excelente representante de la incredulidad humana. Otro, a ver. Es interesante notar que Raúl, habiendo consolado tanto el corazón de mujer,
no haya aclarado nada sobre el crimen que lo llevó al sepulcro. Esther, que sintió la ironía de la observación, influenciada por la bienhechora que se mantenía a su lado, respondió rápidamente: muchas veces, querido tío, no sabemos ser agradecidos a las bendiciones divinas. Recuerda esa verdad al oír semejante razonamiento. Me avergüenzo cuando recuerdo haber hecho esta interrogación al pobre Raúl, abatido y pálido en el lecho. Me basta la felicidad de haberlo visto y oído en un mundo que yo no puedo comprender por ahora. Tengo la seguridad de que lo visité en algún lugar. ¿Qué nos interesa descubrir criminales cuando no podemos hacer desaparecer su cuerpo físico? En nuestra preocupación por castigar culpables sin dar cuenta de nuestras propias culpas, iremos hasta el absurdo de desear ser más justo que Dios. El tío se cayó pensativo y observé que los niños sentían inmensa alegría ante la respuesta maternal. Pero tengan que ustedes que ver, esa respuesta no es inspiración de ella, esa respuesta es inspiración del espíritu de Romalda. Es una respuesta que lo dejó calladito al tío, y a los niños les alegró. El corazón de Esther había penetrado en la zona lúcida y sublime de la fe viva, absorbiendo paz, alegría y esperanza, encaminándose a una nueva vida. Al despedirme, felicité a Romualda por su noble trabajo. La generosa servidora me puso al tanto de su proyecto de servicio. Permanecería más estrechamente al lado de la viuda, insuflándole valor y buen ánimo. Y en la próxima semana contaba con la posibilidad de cooperar en el sentido de conseguirle un trabajo bien remunerado. Menos espíritu como acompañan y ayudan, era su espíritu protector. Me quedé admirado oyendo el programa, principalmente en lo tocante al auxilio material. Romalda expresó con mucha calma: escuchen esto, cuando los compañeros terrestres se hacen merecedores, podemos colaborar en su beneficio con todos los recursos de nuestro alcance, siempre que nuestra cooperación no interrumpa la libertad de su conciencia. Por merecimiento. Entonces, ¿qué merecimiento había tenido Esther? Primeramente, había reconocido que la voluntad de Dios está por encima de su propia voluntad. Una muestra de sometimiento ante Dios. Después, aceptar su responsabilidad, que tenía que seguir adelante, no podía seguir postrada y siendo obsesada y siendo absorbida sus fuerzas por los vampiros. Y pidió ayuda al mundo espiritual, hay que pedirlo, por eso es ese merecimiento. Y dice, ellos nos ayudan en todo, siempre que nuestra cooperación, la cooperación de ellos, no interrumpa nuestra libertad de conciencia. O sea, ellos te pueden influenciar inclusive lo que contestó al tío, pero la convicción, la aceptación de ese pensamiento tiene que ser la conciencia de uno. Le rogué entonces que aceptara mi cooperación el día fijado para los servicios finales. Romualda accedió gustosamente y pasada una semana fui avisado por ella, ya que terminaban los trabajos de asistencia. Volví al hogar de la viuda en compañía de la digna servidora espiritual que me recomendó: haga el favor de asistir a nuestra amiga mientras voy a buscar a la persona indicada para ayudarla. Ya hice todas las diligencias aconsejables en la situación y no hay tiempo que perder. Me mantuve allí con profunda curiosidad y transcurrida 3 horas aproximadamente, alguien tocó en la puerta. Seguida de Romualda, una dama distinguida venía al encuentro de Esther, ofreciéndole trabajo honesto en su taller de costura. La viuda lloró de emoción y de alegría, y mientras combinaban determinadas disposiciones para ese servicio, en un confortador cuadro de júbilo general, la hermana auxiliadora me dijo contenta: ahora, hermano André, podemos regresar tranquilamente. El servicio que nos fue confiado ha sido concluido, gracias al Señor. ¿Ven? Entonces el espíritu de Romualda fue a buscar a esta señora. Le puso en su pensamiento la necesidad de ir y contratar a la viuda. Eso hacen los espíritus, pero con la condición que hay un merecimiento. Cuando hay merecimiento te ayudan con todo y se abren las puertas. Y aparecen oportunidades que uno dice, pero yo ni siquiera las he buscado. Así trabajan los espíritus. Bien. ¿Preguntas de este capítulo? No hay preguntas, doctor. ¿No? Muy bien.
Queridos hermanos, que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y que nos inspire a cuidarse Chao. mucho, oren mucho también. Chao a todos, Sí. chao, gracias por estar. Chao, chao. Mi amor, chao, chao. Chao, cuídense. Hasta mañana, hasta mañana.